Enseñanzas budistas Shodo Shinshu, segunda edición revisada, escrito por el reverendo Yosho Adrian Cirlea. En la descripción de este video se encuentra el enlace para descargar de manera gratuita todos los libros en español escritos por el reverendo Yosho Adrian Cirlea y también el email de contacto de Daigan Sensei, quien es el representante del templo Amidashi para Hispanoamérica, quien está disponible para resolver sus dudas respecto al budismo Shodo Shinshu y también para brindarles clases gratuitas de budismo Shodo Shinshu si así lo desean. Parte 14. Algo demasiado fácil para ser verdad para aquellos demasiado orgullosos. Shinran Shonin dijo en su Yosomatsu Wasan, Himnos de las Eras del Dharma: la realización del verdadero y real Shinjin, fe en Amida, es raro en el mundo profanado de la última era del Dharma. El testimonio de Budas innumerables como las arenas del Ganges revela lo difícil que es lograrlo. Debido a que la gente tiende a descartar el camino del nacimiento en la tierra pura a través de la simple fe en Amida como algo demasiado fácil para ser verdad, todos los Budas dan testimonio de ello, dando fe de su eficacia y suma importancia. Es como si todos los Budas estuvieran diciendo al unísono: no menosprecien este camino de Nembutsu. También estamos alabando el nombre de Amida, así que tú deberías hacer lo mismo. ¿Por qué digo que todos los Budas alaban el nombre de Amida? Porque el mismo Amida prometió en su voto 17 que todos los Budas alabarán mi nombre, el nombre del Buda Amida. ¿Por qué no decir un nombre que todos los Budas alaban y por qué no seguir un camino tan simple, el cual todos los Budas recomiendan? El Buda Amida nos ofrece el camino más fácil para salir del samsara, pero muchos lo perderán debido a sus sueños ilusorios de grandeza espiritual. ¿Son la devoción y la fe dos cosas diferentes? Pregunta: ¿son la devoción y la fe dos cosas diferentes? La fe parece ser constante, mientras que la devoción a veces se siente más o menos dependiendo de nuestra circunstancia interna y de nuestros estados emocionales y mentales. Sin embargo, la fe no se ve afectada por nuestros estados emocionales cambiantes, así que pregunto si se trata de dos cosas diferentes. Respuesta del reverendo Cirlea: la fe, Shinjin, es simplemente encomendarse. Como siempre me gusta decir, es similar a encomendarle a Juan, que es mecánico, que arregle tu automóvil porque no puedes hacerlo tú mismo. De la misma manera, confiamos en el Buda Amida para que nos lleve a la tierra pura de la iluminación perfecta, porque no podemos ir allí a través de nuestro propio poder. La devoción no siempre implica un estado emocional específico de la mente, sino que siempre significa dedicación. Cuando tienes fe, te dedicas por completo al Buda Amida, te encomiendas solo a él, dices solo su nombre y deseas ir solo a su tierra pura. Este enfoque exclusivo en el Buda Amida en tu vida religiosa es la devoción. Significa
que estás completamente dedicado a Amida. No importa que hoy hagas más reverencias o digas Nembutsu muchas veces y mañana no hagas reverencias y digas menos Nembutsu. Significa que no importa lo que suceda en tu vida diaria, continúas dedicándote exclusivamente a Amida. La fe nunca desaparece de tu corazón una vez que llega allí. Entonces, mientras tengas fe en Amida, automáticamente estás dedicado a Amida. Fe significa devoción. Incluso aquellos que no tienen estabilidad mental tienen devoción hacia el Buda Amida si confían en él. Entonces, la fe y la devoción nunca se separan. La conciencia alaya y la fe en el Buda Amida. En el budismo hablamos de las 8 conciencias que se generan cuando nuestros sentidos se encuentran con sus objetos. 1. Conciencia de la vista. 2. Conciencia del oído. 3. Conciencia del olfato. 4. Conciencia del gusto. 5. Conciencia del tacto. 6. Conciencia de la mente. 7. Conciencia impura, mente. 8. Conciencia alaya, conciencia almacén o de almacenamiento. Los significados de las primeras 5 conciencias son fáciles de comprender, así que no me detendré en ellos. La conciencia de la mente integra las percepciones de los 5 sentidos en imágenes concretas y toma decisiones sobre el mundo exterior. La conciencia mental impura es la fuente del apego y por lo tanto el origen del sentido del ego, así como de las otras ilusiones que nacen del hecho de que los seres toman como real algo que es meramente aparente. La conciencia alaya o conciencia de almacenamiento es el lugar donde todas las acciones y experiencias en esta vida y las vidas anteriores generadas por las 7 conciencias se almacenan como karma. Es la única conciencia que viene con cada nacimiento. Esta conciencia influye al mismo tiempo en el funcionamiento de las otras 7 conciencias. Llevamos esta conciencia alaya con nosotros en todos nuestros nacimientos en los diversos reinos de existencia. Contiene las semillas de varios tipos de karma y es la conciencia en donde se almacenan todas las malas tendencias kármicas habituales que hemos cultivado durante eones. Debido a las semillas kármicas contenidas en la conciencia alaya, uno puede sufrir una muerte prematura, ser atacado por una enfermedad inesperada o una desgracia inexplicable, ser abrumado por fuertes deseos, aversiones y obsesiones. Se pueden tener pensamientos y hacer cosas que uno nunca debería ni siquiera imaginar, etc. Así de fuerte es la influencia de la conciencia alaya. Estas palabras de Shinran se registran en el capítulo 13 del Tanisho. Una persona puede no querer dañar a nadie y sin embargo terminar matando a 100 o 1000 personas. De hecho, en este pasaje, él se está refiriendo a la influencia del karma pasado contenido en la conciencia alaya.
Aquí hay dos preguntas y respuestas relacionadas con la conciencia alaya. Pregunta 1. ¿Cómo se puede aniquilar la influencia de esta conciencia alaya, en nuestro caso, como personas comunes? Respuesta del reverendo Sir Lea. Solo a través del Nembutsu de la fe en el Buda Amida. Pregunta 2. ¿Qué sucede exactamente con la conciencia alaya después de recibir Shinjin, fe en el Buda Amida? Respuesta del reverendo Sir Lea. Después de que tomamos refugio en el Buda Amida y recibimos Shinjin, la conciencia alaya, así como las otras conciencias, continúan existiendo mientras todavía estemos en nuestros cuerpos samsáricos. Pero al final de nuestras vidas, cuando nacemos en el entorno iluminado de la tierra pura del Buda o su esfera de influencia, naturalmente esta conciencia alaya se derrite y se absorbe en la naturaleza búdica. Es como en la analogía del hielo y el fuego. Una vez que el hielo se encuentra con el fuego, nacimiento en la tierra pura, éste se convierte en agua, budeidad. Por lo tanto, ya no podemos hablar de conciencia alaya después de convertirnos en Budas en la tierra pura. Simplemente ya no existe. No podemos purificar esta conciencia durante nuestras vidas. Sin embargo, debido a la influencia de Amida, se vuelve impotente y no puede acompañarnos en la próxima vida. Al recibir Shinjin durante esta vida presente, las semillas de nuestro karma contenidas en la conciencia alaya se esterilizan para nunca volver a crecer en una nueva planta samsárica. Es como la lucha del pez después de haber sido sacado del agua. Todavía se moverá por un tiempo, pero seguramente morirá en poco tiempo. O como una flor cortada que se pone en un jarrón. Aunque todavía conserva su color, ésta pronto se marchitará. Nuestro karma almacenado en la conciencia alaya es así. Puede continuar influyendo en la vida presente, pero no puede acompañarnos en la próxima vida, porque nos convertiremos en Budas en el momento en que morimos y nacemos en la tierra pura. Ninguna otra práctica religiosa, fuera o dentro del budismo, puede destruir las semillas kármicas de la conciencia alaya tan fácilmente como el método Shodo Shinshu. Esto se debe a que en el Shodo Shinshu nos conectamos totalmente con la energía kármica iluminada del Buda Amida, quien se encarga de todo lo relacionado con nuestro logro de la budeidad. ¿Cómo es posible saber si uno ha recibido Shinjin cuando no se tiene acceso a un templo o sacerdote? Pregunta. Debido a que nada físico le sucede o se le hace a la persona que recibe Shinjin, ¿cómo puede ese buscador saber que realmente ha recibido Shinjin y alcanzado el estado correctamente establecido? Esta pregunta anterior supone que la persona a la que se hace referencia no tiene acceso físico a un templo o sacerdote budista Shinshu, lo cual es una triste realidad en la mayor parte del mundo, excepto en Japón. Respuesta del reverendo Sir Lea. Afortunadamente, en nuestra escuela no hay gurús ni maestros que puedan dar
o confirmar la recepción de la fe en el corazón del practicante. Yodo Shinshu es una relación personal y exclusiva entre el Buda Amida, un Buda real y vivo, y la persona que tiene fe en él. Son como madre e hijo. Así, la madre, Amida, está siempre enviando su amor al niño y sabe si el niño se encomienda a ella, mientras que el niño, el seguidor, sabe que es amado y tiene fe en la madre. Cuando alguien se encomienda a Amida por primera vez, conoce o toma conciencia de esta fe. Él sabe, sin ninguna duda o vacilación, confío en el Buda Amida para alcanzar la budeidad en su tierra pura. Al tener fe en Amida, se da cuenta de dos cosas simples: que no puede salvarse a sí mismo del nacimiento y la muerte, profunda conciencia de sus limitaciones, y que Amida hará esto por él. Acepta la salvación ofrecida por el Buda Amida, expresada en su voto primordial, como real y confiable. Nada especial tiene que suceder dentro de la mente del practicante o fuera de él cuando recibe Shinjin en su corazón. No hay necesidad de sentir nada especial, aunque el seguidor puede experimentar el alivio de que le quitan una pesada carga de los hombros, la carga de tener que alcanzar la libertad del nacimiento y la muerte por sí mismo. Además, no es necesario que otra persona diga: ahora certifico que tienes Shinjin. Varias ceremonias y el recibimiento de un nombre budista son hermosas y se pueden realizar si el seguidor tiene acceso a un templo o sangha. Pero si vive en un lugar demasiado lejos de ellos o simplemente no quiere ser un miembro oficial de cierto grupo o denominación, entonces no debe pedir tales ceremonias. Solo o en grupo, lo único que importa es que entiendas el Dharma y recibas Shinjin. El maestro es importante en el Yodo Shinshu, pero solo como mensajero de la salvación de Amida. Él o ella es alguien que te anima a confiar en Amida. Sería mejor si tienes acceso cara a cara a un verdadero maestro y una verdadera sangha para que siempre puedas hacer preguntas para aclarar tus dudas y malentendidos. Pero si las condiciones son difíciles y no puedes conocer a nadie en particular, entonces usa todos los medios necesarios, Internet por ejemplo, para tener este diálogo de Dharma. O si no confías en ningún maestro vivo, simplemente lee los textos sagrados por ti mismo, mientras le pides al Buda Amida que te guíe y proteja tu comprensión. Leer y escuchar grabaciones de audio de los textos sagrados, con o sin acceso a un sacerdote o sangha, también es escuchar el Dharma, ya que ahora hay muchas buenas traducciones que se pueden encontrar en todas partes, en bibliotecas o en Internet. El diálogo del Dharma y la escucha del Dharma son muy importantes. No importa si lo haces en reuniones cara a cara o por Internet, cartas o teléfono, porque solo al comprender primero con la cabeza el contenido de la enseñanza, puedes abrirte al mensaje de salvación del Buda Amida, y entonces así el Shinjin, fe, puede surgir en tu corazón. Así sabrás que realmente confías en el Buda Amida
y que tienes fe en él. Los demás pueden ver o no ver este cambio en tu corazón, pero sus opiniones realmente no son importantes. Lo más importante es que sepas por ti mismo que Amida es un Buda real y viviente, no un símbolo, una metáfora o un personaje ficticio, como algunos sacerdotes y maestros engañados intentan presentarlo. Solo con un Buda Amida real y viviente se puede tener una relación de fe y ser salvado. Las metáforas, los símbolos o los personajes ficticios no pueden salvar a nadie, y la fe en ellos no es una fe verdadera, sino un juego cultural e intelectual de la mente. Entonces, sabes que confías en Amida como un Buda viviente para alcanzar la iluminación perfecta en su tierra pura. Tienes que saber esto, no alguien más, porque Amida se dirige a cada individuo en particular. Él está teniendo una relación personal con cada uno de nosotros. Todos los seres sintientes en particular pueden decir que el voto primordial de Amida fue hecho especialmente para él o para ella. Esto también es lo que sintió el propio Shinran. El primer momento en donde nos encomendamos a Amida y los momentos posteriores en los que continúas saboreando tu fe durante toda la vida representan tu relación personal e íntima con el Buda Amida. Incluso si el mundo entero está lleno de falsos maestros y no existen sanghas verdaderas, o si sigues siendo el último ser humano en el planeta, no tienes de qué preocuparte. Te encomiendas a Amida y él te recibe. Esto es todo lo que importa. Sobre varias cosas que pueden ayudarte a eliminar dudas y confusión en lo relacionado al sendero Shodo Shinshu. Pregunta. Mi pregunta está relacionada con las dudas y la confusión en el sendero Shodo Shinshu. ¿Se podría decir que en ocasiones la confusión respecto al Dharma puede generar dudas en el seguidor y a su vez la disipación de la confusión puede conducir al esclarecimiento de la fe? Si una persona tiene confusión con respecto al Dharma de Amida y no tiene acceso a un verdadero maestro de Shodo Shinshu, ¿podría esa persona eliminar sus dudas invocando las bendiciones del Buda Amida? Es decir, ¿podrías aclarar la confusión leyendo un texto sagrado o comentario de un patriarca? Respuesta del reverendo Sir Lea. Incluso las personas con muy poco conocimiento del Dharma y que no saben leer ni escribir pueden tener una fe genuina en el Buda Amida sin ninguna duda. Sin embargo, es bueno tener tanto conocimiento del Dharma como sea posible, incluso si el conocimiento básico puede ser suficiente para algunos. Para responder a tu pregunta sobre si la confusión en asuntos de Dharma es motivo de dudas y falta de fe, puedo decir que sí. Eso puede ser posible, aunque a veces incluso las personas con mucho conocimiento tienen dudas y falta de fe. Sin embargo,
creo que hay algunas cosas del Dharma básicas que todos deberían saber para evitar malentendidos, como por ejemplo el karma, el renacimiento, quién es el Buda Amida y su tierra pura, qué prometió en su voto primordial y qué es Nembutsu. Estas cosas se pueden explicar en términos muy simples y creo que son necesarias para que alguien tenga fe. Uno necesita saber que debido a que todo es causa y efecto, todo lo que hemos hecho en el pasado y lo que estamos haciendo ahora tendrá un efecto y que después de la muerte se tendrá otro renacimiento dependiendo de nuestros pensamientos y acciones en el presente, etc. Este conocimiento es bueno, ya que te defenderá de la dependencia equivocada del Dios falso, de las religiones monoteístas y de la dependencia de otros dioses y espíritus. Te ayuda también a explicarte a ti mismo cómo funciona el mundo, por qué sufres, por qué hay diferencias entre los seres, etc. Que el Buda Amida posee sabiduría y compasión y que está libre de todos los obstáculos, incluidos el nacimiento y la muerte, y que es quien prometió que conducirá a su tierra pura a todos los seres que se encomienden a él, digan su nombre y deseen ir allí después de la muerte. La presencia de un buen maestro es muy importante, incluso para aquellos con pocas preguntas, y el encuentro con falsos maestros que niegan la vida después de la muerte y la existencia misma del Buda Amida y su tierra pura, llamándolo mito, símbolo o metáfora, o que mienten diciendo que la tierra pura está aquí y ahora, etc. Podría confundirlos y evitar que tengan un buen entendimiento y fe. Un falso maestro es un asesino trascendental porque mata las posibilidades de liberación de los seres sintientes, lo cual es peor que matar sus cuerpos. Por eso es muy importante que existan verdaderos maestros y que aparezcan libros buenos y sencillos para ayudar a quienes no tienen acceso a un verdadero maestro. Los textos sagrados como los sutras o los comentarios de los patriarcas también son útiles, pero a veces pueden malinterpretarse y los autores no están presentes en forma humana para responder preguntas. Es difícil encontrar a alguien que no tenga dudas, incluso después de leer textos muy sencillos, mucho más cuando lee explicaciones complicadas. No debemos olvidar que entre las 5 condiciones de nacimiento en la tierra pura mencionadas por el maestro Renio, encontramos al buen maestro espiritual. Las otras condiciones son la luz de Amida, el bien del pasado, el Shinjin, fe y el Nembutsu. Un texto sagrado, un libro escrito por un patriarca o un maestro que ya fue a la tierra pura, también puede desempeñar el papel de maestro, como lo hicieron el Tanisho y el estándar de fe Shinshu de Ryosetsu Fujiwara Sensei. Sin embargo, muy pocos son capaces de comprender todo sobre el Dharma, sin hacer al menos una pregunta a un maestro vivo. Quizá dependa de la cantidad de ese bien del pasado, buen karma de vidas pasadas, que algunas personas obtengan lo esencial del Dharma de Amida y resuelvan sus dudas más rápido que otras. Sin embargo, en cualquier caso, siempre es bueno invocar las bendiciones y la guía del Buda Amida.
Siempre haz eso antes de recibir la fe verdadera y después de eso. Pide la guía de Amida sin importar si tienes o no algún maestro. Yo mismo siempre pido al Buda Amida para que me guíe a comprender el Dharma y poder compartirlo con los demás. No hay reunión cara a cara o en línea cuando no digo Nembutsu y pido al Buda Amida para que me guíe antes de unirme. Además, cuando escribo y leo, siempre le pido al Buda Amida que me guíe y digo su santo nombre. Te aconsejo que hagas eso también. Debido a que tienes fe, eres automáticamente guiado y protegido por el Buda Amida. No está de más ser humilde y consciente de tus limitaciones mentales y que cada comprensión proviene de las bendiciones y la guía de Amida. Especialmente aquellos que aún no están asentados en la fe deben pedir humildemente las bendiciones y la guía de Amida, sin importar si tienen o no acceso a un verdadero maestro o a los comentarios de los maestros del pasado. Métodos para la visualización del Buda Amida y Shinjin. Pregunta. Estaba leyendo sobre la práctica descrita en el Sutra del Pradyupana Samadhi y me impresionó mucho la idea de experimentar la presencia de Amida Nyorai y los otros Budas. También leí que este sutra contiene una de las primeras menciones de Amida Tathagata, por lo que me gustaría preguntarle acerca de tales prácticas. Es cierto para mí que a veces siento que mi fe se fortalece y se asienta en mi mente, mientras que otras veces se debilita, por lo que todavía tengo trabajo hasta que experimente el verdadero y puro Shinjin en Amida Nyorai y el voto. Mi pregunta es si prácticas como las mencionadas en el sutra anterior están permitidas a los practicantes de la escuela Yodo Shinshu. Se dice que el Sutra de la Contemplación, que aún no he estudiado, contiene formas de visualizar a Amida y que en la escuela china de la Tierra Pura este tipo de visualización estaba muy extendida entre sacerdotes y monjes. ¿Está bien si alguien intenta visualizar a Amida además de cantar el Nembutsu? No me refiero a cantar como una forma de obtener méritos, sino teniendo en cuenta la doctrina Shinshu de que es una expresión de gratitud por el poder de salvación de Amida. ¿Son las visualizaciones de Amida Nyorai y la práctica de 90 días en Pradyupana Samadhi Sutra ejemplos de confianza en Shiriki, poder propio? En mi opinión, tales prácticas podrían ser útiles para fortalecer la experiencia de Shinjin y creo que los resultados de estas visualizaciones y prácticas son visibles por medio del otro poder, el Buda Amida, y no por nuestro poder personal. Quiero decir, ¿no es Amida quien nos hace posible tales visiones? Un hombre de Shinjin, por ejemplo, podría practicar métodos de visualización para tener una mirada de Amida Tathagata y sus asistentes. Si tengo en mente que las visualizaciones son un regalo del otro poder y se experimentan solo con la ayuda del otro poder, ¿podría, por ejemplo, visualizar a Amida y su tierra pura?
Respuesta del reverendo Sir Lea. Si uno tiene una fe firme en el Buda Amida y piensa que sólo a través del poder de Amida nace en la tierra pura, entonces no puede desviarse, sin importar si a veces hace algunas meditaciones o visualizaciones relacionadas con Amida para disfrute personal. Pero si uno piensa que al practicar cierta meditación o visualización está ganando méritos, mejora sus posibilidades de nacer en la tierra pura, o incluso piensa que mejora su Shinjin, entonces esto no está de acuerdo con la enseñanza de Yodo Shinshu. En el Yodo Shinshu, la fe es algo muy simple, es solo confiar en Amida. Si te ayuda, tal vez puedas decirte esto: de ahora en adelante, confío exclusivamente en Amida para mi nacimiento en la tierra pura y el logro de la budeidad. No importa que otros pensamientos surjan en mi mente, miedos o dudas. Los dejo y confío exclusivamente en el Buda Amida. No intentes crear un estado especial de fe en tu mente y no trabajes en ese estado especial de fe. Simplemente confía en Amida de una manera sencilla y deja que otros pensamientos, miedos o dudas surjan y dejen tu mente como deseen. Escuche una y otra vez el Dharma explicado por Shinran Shonin. Escuchar profundamente el Dharma nos abre a Amida y nos prepara para recibir Shinjin, fe. Hay muchos sutras y textos sagrados sobre el Buda Amida y muchas interpretaciones, pero la visión de Shinran es única entre todas. En el Tanisho, Yuen Bo nos anima a adherirnos únicamente a las explicaciones de los sutras de Shinran. En los sutras se mezclan lo verdadero y real y lo acomodado y provisional, y prosiguió que abandonemos lo acomodado y asumamos lo real, dejemos de lado lo provisional y adoptemos lo verdadero. Es el propósito fundamental del maestro. Bajo ninguna circunstancia debes leer erróneamente los escritos sagrados. Esto significa que la enseñanza sobre la salvación de Amida se presenta de varias formas según los sutras. Algunos sutras animan a la gente a practicar visualizaciones, otros a observar los preceptos y hacer buenas obras, además de aspirar a nacer en la tierra pura, y otros a recitar el nombre con la concentración correcta. El sutra de Amida más grande, Busetsu Muryushu Kyo, que Shinran consideró el sutra más importante enseñado por Shakyamuni, presenta el voto primordial, en donde decir el nombre de Amida con fe es todo lo que importa. No se mencionan requisitos adicionales, como otras prácticas, visualización, meditación o seguir preceptos en el voto primordial. Voto 18. ¿Qué significa esto? Significa, según Shinran, que los métodos relacionados con las visualizaciones presentados en algunos sutras son solo métodos provisionales para aquellos que todavía son incapaces de confiar exclusivamente en el Buda Amida de acuerdo con el voto primordial.
no son medios directos para ingresar a la tierra pura, y practicar tales métodos muestra una falta de Shinjin y un apego al poder propio. Dichos métodos practicados sin Shinjin pueden conducir solo a la frontera de la tierra pura y no a la tierra pura verdaderamente cumplida, el centro de la tierra pura, donde uno se convierte inmediatamente en un Buda. Sin embargo, alguien que ha recibido Shinjin y está seguro de que nacerá en la tierra pura solo por la fe en Amida y a través del poder de Amida, puede disfrutar de tales visualizaciones si quiere, porque sabe que el éxito o la falta de éxito en la visualización no va a añadir algo a la salvación de Amida. Sobre el caso de esta persona, podemos decir que intenta visualizaciones por diversión. También puedes intentarlo si estás en la situación de esta persona. Solamente la persona descrita aquí no va en contra de la enseñanza de Yodo Shinshu si practica la visualización. Esto se debe simplemente a que ya ha recibido Shinjin, una fe simple y sin complicaciones en el Buda Amida. Pero si algo como la transferencia de méritos está involucrado y sugerido en la descripción técnica de este método de visualización, entonces tú, como alguien que sabe que no tiene méritos, debe pasar por alto esa parte. Por supuesto, al final, cualquier éxito de la visualización de Amida se debe únicamente al poder y la influencia de Amida. Dijiste, creo que los resultados de estas visualizaciones y prácticas nos son visibles por el otro poder y no por nuestro poder personal. Sí, esto es cierto, pero aquellos sin fe y que confían en su propio poder no se dan cuenta de esto, y debido a que se aferran a sus supuestos logros espirituales y no confían en el poder de Amida, no nacen directamente en la tierra pura cumplida, el centro de la tierra pura, sino en la frontera. No niego que después de ver a Amida con sus propios ojos, algunos practicantes de métodos de poder propio pueden darse cuenta de que solo el poder de Amida hace todas las cosas y terminan confiando exclusivamente en el otro poder. Por lo tanto, no estoy en contra de las visualizaciones, sino en contra de la actitud mental equivocada de quien hace las visualizaciones. Todo lo que importa es si existe la presencia de Shinjin, fe simple, o la falta de Shinjin, falta de fe simple. Es muy importante saber que Shinjin no se vuelve más fuerte a través de visualizaciones y no depende de visualizaciones. Es un error pensar que el Shinjin es producto de una visualización exitosa o que se fortalece con ella. Shinjin es solo la simple confianza en Amida que surge después de escuchar y aceptar el voto primordial, en el que solo están involucradas la fe y el Nembutsu de la fe. En su sentido último, Shinjin es el regalo de Amida y no depende ni se fortalece ni se crea mediante ninguna visualización. Una cosa más, una persona de fe
puede tener algunos momentos de jugar con visualizaciones por curiosidad, pero nunca descuidará el decir Nembutsu, porque el Nembutsu es lo que se menciona en el voto primordial y no una visualización. Entonces, como una persona leal al voto primordial, estarás apegado al Nembutsu en lugar de a una visualización. Honen, Shinran y Renio no pasaban su tiempo haciendo prácticas de visualización, sino solo recitando el nombre de Amida. Por lo tanto, incluso si disfrutas de algunos momentos de visualización por curiosidad, no te molestarás demasiado con esto. Personalmente, aconsejo a las personas que simplemente miren y contemplen una imagen del Buda Amida o de su tierra pura cuando digan Nembutsu, si sienten que disfrutarán haciéndolo, pero les digo que no se involucren en la práctica de visualizaciones complicadas.